¿Entiendes? Es toda una contradicción, un juego de palabras, unas alegaciones sin sentido. Claro, y es una contradicción, pero de altos niveles, porque realmente lo que no caen como dicen en Brasil, a ficha ainda no cayó, ellos todavía no han entendido que están atacando al propio Cristo, que están atacando al propio Cristo. Y eso es Es lo delicado del asunto, Padre. en las cosas más santas, porque la misa, vea, Daniel, no es la misa de Pablo VI que es bastarda, es ese movimiento que es un hijo bastardo de los abusos litúrgicos cometidos contra la misa de Pablo VI. Esto es el hecho. Claro. Es la forma en sí, es decir, el desarrollo de la misa, no es la propia formulación, es como lo hacen algunos abusos, pero eso no deslegitima digamos, lo propuesto por Pablo VI. Su movimiento es una reacción. Por tanto, Claro. son hijos bastardos, ellos, del progresismo. Y digo más. Eh, yo leía el libro de Michael Davis, la trilogía sobre la misa, que escribió, que es una obra interesante, muy interesante, pero que se debe leer con inteligencia, ¿no? Cosa que la mala voluntad a las veces eh, os deja más, ¿no? Apaga la inteligencia. Y cuando él presenta la reforma de Cranmer en el libro, después el concilio de Papa Juan, y después la misa de Papa Pablo, eh, los, los, las equivalencias son todas en cierto sentido falsas. ¿Por qué digo? Dice, la misa es de cara al pueblo. Sí, pero la misa de cara a Dios no fue abolida. El misal presupone que la misa es dicha cara a Dios. La lengua litúrgica cambió, es la lengua ordinaria, ¿verdad? Pero el misal continúa en latín. Es que no se usan más. Yo, por ejemplo, quería usar más latín y podría hacerlo perfectamente en la reforma litúrgica, si no fueran unos obispos un poco cabezaduras. Tres, Seimoso. sí, tres, eh, eh, la simplificación de ritos. Sí, es verdad, la misa de Pablo VI ha simplificado los ritos y eso era necesario justamente porque en esos tiempos en que vivimos, aquel acúmulo de oraciones, aquel acúmulo de plegarias, las duplicaciones, etcétera, volvían todo muy mecánico. Es como la recitación del breviario. El breviario romano es muy grande el tiempo de recitación. ¿Cuál era la consecuencia? Que los curas lo rezaban con prisa para pagar, digamos así, la deuda del breviario. Ahora el concilio ha pensado, ¿por qué no volvemos a la oración de la liturgia de las horas un poco más, eh, digamos así, meditativa, que se pueda rezar con más calma y los curas puedan hacer un poco de oración personal con ella? La simplificaron para que sea más interior, sea más profunda.
Bien. El mismo ha sucedido con el rito de la misa. Cuando veo un sacerdote tridentino que va acá, allá, acá, allá, acá, allá, 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 acá, y lo hace con prisa, porque tiene muchas oraciones. Veo, por ejemplo, a Santo Alfonso María de Liguorio decir que si un cura dice la misa en menos de 15 minutos peca mortalmente. O sea, tenían curas que decían misa en la misa tridentina, no es la actual, en 15 minutos y más. Él mismo suspendió más de la mitad de su clero local cuando fue obispo de Santa Águeda de los Godos, porque ellos decían la misa mal. Lo mismo lo hizo más recientemente el cardenal Schuster, beato, que casi 70% de los curas de su arquidiócesis lo censuró porque celebraba mal la misa ambrosiana antigua. Así que los fieles hacían otras cosas, rezaban el rosario, leían un libro, rezaban la vía sacra, decían oraciones privadas, por ejemplo, del misal y pienso en español, pierdo las palabras de los nombres de los autores. Goffinet, famoso Goffinet, que tenía oraciones privadas para decir durante la misa. No sabían qué sucedía. Digo, en muchos lugares se hacía el sermón mientras otros curas celebraban la misa. Llegada la hora de la consagración, se suenaban las campanas, se paraba el sermón, el cura hacía la consagración, etcétera, la elevación, terminada la consagración, ahora volvían al sermón. Eso existía. San Pío X ha tenido que mitigar un poco la música litúrgica porque hacían grandes conciertos durante las misas. Y ahora, tenía allá un cura celebrando, pero era casi un, digamos, auxiliar o como si fuera un coadjuvante de la escena. El principal era la orquesta, el coro. Y eso era normal. En el siglo XVI, después de la Reforma Tridentina, muchos en la iglesia, eso he leído en Ronald Clark, The Invention of Myths, ellos dije que muchos comían asado durante la misa, daban disparos, se dice en español. Sí, sí. Disparos. De pólvora. Sí, cantaban músicas seculares, músicas no sacras, en aquel tiempo. Esa idealización del pasado, característica de una energía gnóstica llamada romantismo, es parte esencial de la psicología tradicionalista. Pero el mundo no era así. Es una exageración. Tremendo, padre. Esos datos que nos va comentando y va citando autores que realmente soportan esos argumentos que usted va dando. Y aquí estoy concentradísimo aprendiendo y creo que todos en el chat y los que lo están viendo en diferido estamos aprendiendo un montón. Habrá algún que otro lefebrista molesto que mañana, pasado o más tarde hará alguna reacción, pero no pasa nada. Padre, quería... Nosotros hoy, no estamos en el cielo, tenemos problemas litúrgicos muy serios. Claro. Pero las personas acompañan, siguen
la liturgia de la palabra. Hey, estos Bravo. efectos de la cámara, ¿no? Decía, los fieles siguen la liturgia de la palabra, cosa que no existía antes. Nadie sabía aquel que el sacerdote leía en el altar. Siguen de verdad, se alimentan de la mesa de la palabra de Dios. Después, entienden las oraciones, participan activamente, son muy piedosos en muchos lugares. Tenemos personas que aman y celebran bien, con gusto, la Santa Misa. No es verdad que la iglesia está como en ruinas solo porque no tenemos más un modo tridentino de nos comportar. Hubo sí muchas mejoras, se dice así, Sí, sí. mejoras. Espiritualidad litúrgica de la iglesia. A mí me gustaría, por ejemplo, que la liturgia eucarística fuera celebrada cada Dios. Me gustaría que la liturgia eucarística fuera en latín, invariablemente. Me gustaría, por ejemplo, que usáramos más el gregoriano. Me gustaría que pudiéramos usar algunas oraciones del antiguo misal para enriquecer. Por ejemplo, dicen de rito de ofertorio, ¿no? Porque aquí es el rito que actualmente es más calumniado. Dicen, el ofertorio de la misa nueva no es un ofertorio, es una veracá judaica. No tiene, es una cosa de los judíos y no tiene nada que ver con el ofertorio de la misa. El cura no ofrece nada, dice, ¿no? En primer lugar, eso no es verdad. Y dicen que el cura no ofrece un sacrificio en el ofertorio. Hace una oblación de los frutos de la tierra, etc. Bien, la primera cosa, en las dos oraciones de oblación del pan y de oblación del cálice, de hecho, siguen una estructura de una veracá, porque de hecho, después de la consagración, nosotros entramos en, digamos, litúrgicamente del Nuevo Testamento de cabeza llena. Antes es como se entrando en la cena pascal hiciéramos como Jesús una bendición. Después el cura dice, yo no sé decir las oraciones en español, pero dice, fruto de la tierra, de trabajo del hombre, que vos ofrecemos, quam tibi oferimos, se dice en latín, en las dos oblaciones. Después, en oblación de sí mismo, el cura dice la misma oración del ofertorio tradicional que concluía el ofertorio. Dice, in spiritu militatis et in animo contrito suscipiamur a te Domine, et sic sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, et sea nuestro sacrificio ofrecido de tal modo, lo decimos. Después el cura abre los brazos, dice, orad, hermanos y hermanas, para que el mío y vuestro sacrificio sea aceptado por Dios Padre Omnipotente. O sea, lo que no se hace, tú sabes que en las plegarias eucarísticas, todas, también en el canon romano, el verdadero ofertorio es después de la consagración.
El ofertorio antiguo anticipaba en el ofertorio, litúrgicamente, como de una manera virtual, potencial, intencional, el ofertorio que solo se puede hacer después de la consagración, porque cuando el cura toma la patena con el pan y dice, suscipe sancte pater, omnipotens eterne Deus, anc immaculata mostian, o sea, esta víctima inmaculada, ¿cuál víctima inmaculada él está ofreciendo a Dios Padre? El pan es la víctima inmaculada. Dice, esta víctima inmaculada, esta víctima. O sea, es una anticipación litúrgica del ofertorio que todavía existe en todas las plegarias eucarísticas después de la consagración. La víctima inmaculada es nuestro Señor Jesucristo, que todavía no está presente en el altar. El concilio Claro. tenía pedido que hubiera una simplificación, una reforma litúrgica que terminara con las duplicaciones. Y así el duplo ofertorio, al menos en aquel modo más articulado, fue un acierto, fue un acierto, y fue un acierto, padre. Sí, vea, son cuestiones que las personas crían, pero no tienen cultura teológica y litúrgica para discutir. Claro, claro.